Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el episodio número 47. Ya, este es el capítulo número 47 de la quinta temporada y me da mucho gusto, como siempre, poder que estés aquí una vez más acompañándome en tu programa, tu podcast de literatura que te trae las mejores historias. Gracias a todos, les envío un enorme abrazo, un afectuoso y cálido abrazo a todos, esperando como siempre que te encuentres lo mejor posible y que de no ser así, que pronto lo estés, ¿sí? Entonces, gracias a todas las personas que me siguen cada semana y que están al pendiente de las historias. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Espero que todas y cada una de ellas sea de su agrado, algunas más o menos dependiendo de sus afinidades que ustedes tengan. Eso lo entiendo porque en gusto somos demasiado diversos y pues inevitablemente siempre vamos a tener algo o un tema de predilección, ¿sí? Entonces, gracias a todos y bueno, esta semana estamos ya... es increíble cómo ya llegamos al episodio número 47. Nos faltan ya pocos capítulos para terminar la quinta temporada. Gracias de verdad a todos los que se han tomado unos minutos, los que han compartido este material. Es todo esto que hacemos, el esfuerzo. Gracias a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para esta semana. La semana pasada estuvimos con un cuento por ahí, también reflexivo. Nos fuimos de viaje, de paseo, de crónica, hasta de cine. Anduvimos mencionando ahí algunas reflexiones. Esta semana voy a cambiar nuevamente de continente porque no me puedo quedar en un solo continente durante mucho tiempo. Entonces ahora vamos a ir a una zona bastante difícil durante demasiado tiempo, que es el Medio Oriente. Vámonos hasta Siria, en estos límites entre el continente asiático, africano y europeo. Muy bien, vámonos a Medio Oriente. Específicamente vamos a viajar hasta este país en conflicto que es Siria. Es un país que desgraciadamente lleva tantos años sumido en una guerra civil tan larga ya y que todavía no se termina, y que encima de esos problemas que tiene, de su inestabilidad política interna, tiene mucha inestabilidad provocada por las potencias extranjeras que tienen muchos intereses. Actualmente uno de los países que está haciendo más presión dentro del territorio sirio es Israel, para variar, porque sí, Israel una vez más quiere estar ahí molestando a sus vecinos, pero pues este país tiene una cultura muy rica, muy vasta, muy larga, a lo largo de muchos siglos, y grandes civilizaciones se han desarrollado en su territorio a lo largo de diferentes siglos y con el paso del tiempo. Entonces, también esta experiencia que te deja el vivir tantas cosas te va permitiendo compartir el conocimiento. Mucho de lo que tenemos hoy como la base del conocimiento científico, cultural y político occidental se lo debemos a la cultura árabe. Eso es innegable. Y combinado en esta licuadora social que somos todos, producto de tantos conflictos, nos ha llevado a evolucionar y también a quedarnos y poder recuperar estas grandes historias que podemos tener hoy acceso de cualquier parte del mundo. Y al menos en lo particular a mí me encanta poder tener acceso a información de todas las culturas del mundo, o de todas las que se puede, y todo lo que puedo leo. Entonces también les recomiendo que si tienen acceso a cuentos de diferentes partes del mundo, poemas, lo que a ustedes les guste, música, empápense y no se queden solo con lo que ya conocen. Esa es mi recomendación, no se queden solo con lo conocido, contrasten, comparen. Está bien que les guste algo, pero nunca se limiten a solo lo que ya les gusta. O sea, siempre digan, voy a probar algo diferente, quiero ver qué hay más allá, qué sigue. Salgan de la caverna, diría Platón, y traten de ver qué hay más allá, ¿sí? Entonces, bueno, esta semana vamos a platicar sobre precisamente
un cuento sirio que, que la verdad a mí me gusta. Hay varios cuentos que he leído. Este es uno corto que la verdad disfruté bastante a trabajar en la adaptación de este cuento. Previo a este cuento quisiera hacer una pequeña narración de una historia. También si ustedes son fans de películas o de series, para que ustedes puedan tener otro tipo de material que puede complementar cosas que ustedes puedan ver y a lo mejor ni conocían o no tienen alguna referencia, pero siempre es bueno compartir otro tipo de historias, ¿sí? Entonces, quisiera comenzar contándoles una historia que, cuando la leí, yo no he tenido la oportunidad de ver esta historia de manera videográfica, pero la he leído, entonces a mí me gustó mucho cuando la leí y dije, oye, esta historia está muy interesante. Entonces voy a comenzar primero con esta historia real y después pasamos al cuento que tenemos preparado para hoy, que como siempre les dejaré a ustedes la mejor opinión para que ustedes tengan sus conclusiones propias, ¿sí? Bueno, diríamos marhaban en árabe, que es hola. Y primero quisiera partir de una pregunta. Díganme ustedes, ¿qué será más difícil? ¿Competir nadando en las Olimpiadas o ayudar a personas migrantes? Y quiero partir con esa pregunta para contarles esta pequeña historia que tengo preparado para ustedes. Les voy a contar una historia de dos hermanas sirias que se llaman Yusra y Sara Mardini, que espero que les guste esta historia. Bueno, las hermanas Mardini nacieron en Siria en 1998 y 2001 respectivamente. Yusra y Sara tenían una vida normal en Damasco, la capital de Siria, hasta que de pronto en el 2011 el cambio climático comenzó una enorme sequía en su país, lo que provocó la escasez de alimentos y mucha gente empobreció rápidamente. La crisis en Siria era algo que los países ricos de Occidente no podían dejar pasar, ya que Siria es un país que además de ser rico en petróleo, tiene una posición geográfica que permitiría a las fuerzas de Occidente poder instalar un gaseoducto para poder, atravesando todo su territorio, extraer todo el petróleo que estaban sacando de Irak, ese que tiene Estados Unidos de manera legal. Francia y Estados Unidos comenzaron a promover protestas dentro del territorio sirio, aprovechándose de que su gobierno era un gobierno represor y que se había mantenido en el poder durante ya demasiado tiempo. Se apoyaron usando las redes sociales y le dieron mayor difusión a las ideas de las personas que con la ayuda de naciones extranjeras podrían salir de sus problemas económicos. Las protestas se salieron de control y el gobierno sirio no supo manejar la situación, lo que provocó que una parte de su ejército se rebelara y formaran el primer grupo armado en contra del gobierno, lo que dio inicio a la guerra civil siria. Yusra y Sara, junto con su familia, comenzaron a vivir los estragos en un país sumido en la guerra, bombardeos, escasez y el miedo. Pero a pesar de todo, el gobierno sirio parecía mantener el control de la situación y la vida en Damasco se mantenía con relativa tranquilidad. En el 2013, Estados Unidos, que en aquella época estaba bajo el gobierno del presidente Barack Obama, decide crear un ejército de fanáticos religiosos encabezados por presos que estaban en Irak. Presos que, como vimos, gracias a Wikileaks, habían sufrido torturas por parte del ejército estadounidense. Los organiza alrededor de un sujeto que había sido torturado gravemente por el gobierno estadounidense, con la intención de que este grupo desestabilizara al gobierno sirio y así poder dar fin a la guerra civil. Y es como este grupo va a tomar un nombre muy simpático que se le conoce como el nombre de Estado Islámico. Un grupo que empezó a ganar miles de simpatizantes en todo el mundo, personas radicales que habían sufrido diferentes tipos de abusos, se empezaron a sentir conexión con estos y comenzaron a viajar desde todas partes para unirse a las filas de esta organización. Porque
representaba el sufrimiento de las personas musulmanas que han sufrido opresión por parte del mundo occidental. Y como en el mundo hay millones de personas que están sufriendo esa situación. El Estado Islámico comenzó con el apoyo, financiamiento, la logística y el entrenamiento. Invadieron Siria y empezaron a derrotar al gobierno. En el 2015, el Estado Islámico era ya una máquina de guerra imparable y controlaba más del 40% del territorio sirio. Y también decidieron invadir Irak. De manera simultánea, el Estado Islámico estaba a punto de lograr la conquista de las dos capitales, tanto Damasco como Bagdad, lo que provocó la mayor evacuación del siglo XXI. Imagina cómo más de 2 millones de personas de manera simultánea tratan de huir como pueden de las ciudades por el terror que significaba caer siendo capturados por el Estado Islámico. Yusra y Sara comienzan, junto con muchos otros, este enorme éxodo rumbo a Europa, en búsqueda de un lugar seguro donde pudieran sobrevivir a la guerra. Primero viajan desde Damasco hacia la frontera con Líbano, y después viajan a Turquía. Una vez ahí, no es nada fácil teniendo en cuenta que hay que atravesar cientos de kilómetros de un país en conflicto. Comienza el problema de tener el dinero suficiente para pagarle a los traficantes de personas que llevan migrantes de manera ilegal hacia Europa. Cruzar el mar es una de las cosas más complejas que hay, sobre todo porque los traficantes, con tal de ganar más dinero, suben a los botes a más personas de las que pueden soportar. Yusra y Sara se suben a un bote con una capacidad para 8 personas, pero el bote lleva 20. Un poco de exceso de peso si lo piensan. Mientras navegan sobre el mar Egeo, cerca de las costas griegas, el motor del bote se descompone por el exceso de peso. El bote está en riesgo de hundirse o de ser arrastrado por las olas y que se pierdan en el mar. Así que Yusra, su hermana y otras 2 personas que saben nadar deciden bajarse del bote, se amarran las sogas y convertirse ellos en motores humanos para ir jalando el bote hasta la costa. Todos los últimos kilómetros son un infierno de cansancio y sufrimiento, pero gracias a estas 4 personas, que la hicieron como especie de trineo acuático, es como todos llegan sanos y salvos a las playas de la isla de Lesbos, en Grecia. Una vez en territorio griego, y pensando que lo peor ya había pasado, pronto los migrantes descubren que no es así. Se dan cuenta que los habitantes de Europa en su mayoría son racistas, y que los ven como criminales. Entonces son arrestados y llevados a un centro de detención de migrantes, en donde los ponen en condiciones inhumanas con la esperanza de que no todos sobrevivan. Cuando por fin termina su periodo de estar presas por el delito de huir para salvar su vida, pueden seguir su viaje hasta el único país de Europa que le abre las puertas a los migrantes, Alemania. Yusra y Sara llegan a Alemania después de pasar muchos problemas, pero han logrado algo que solo 1 de cada 3 migrantes puede decir: sobrevivir. Yusra y Sara se instalan y logran reunirse con los demás miembros de su familia. En Alemania, a los migrantes les dan apoyos para que tengan una casa, alimento, educación, un empleo, atención médica y acceso a deportes. Casi igual como en cualquier país libre de Occidente, ¿verdad? Las hermanas deciden que como deporte van a practicar la natación. Después de todo, saber nadar les salvó la vida. Y Yusra es tan buena nadadora que es seleccionada por el Comité Internacional para formar parte del equipo de atletas que irán a competir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en representación de las personas migrantes. Por su parte, su hermana Sara comienza a dedicarse al activismo y decide regresar a la isla de Lesbos y poder ayudar a los migrantes que siguen llegando todos los días porque la guerra en su país no tiene para cuándo terminar. El 18 de agosto del 2018, Sara y otras 4 personas son arrestadas, acusados del delito de espionaje, tráfico de personas y de organizar una agrupación terrorista. Todo por andar ayudando a personas a no morir ahogadas o de hipotermia al llegar a las costas de la isla de Lesbos. Durante 107 días, Sara y los demás permanecen presos, hasta que finalmente logran pagar la fianza y salen con la condición de que no deben volver a estar en territorio griego. En septiembre de 2020,
Sarah y su compañero Sean deciden volver a la isla de Lesbos y continuar ayudando a migrantes, lo que se convierte en una clara violación al acuerdo que habían firmado. Pero ellos deciden hacerlo, porque si no muchas personas van a morir, así que no les importa y deciden continuar con su labor. Sarah y Sean son detenidos nuevamente y se les informa que van a llevar un juicio en libertad por los delitos a los que han sido acusados antes, y que su audiencia se programa para mayo del 2021. Pero por presión internacional y sobre todo a raíz de que en Netflix se publica una película llamada Las Nadadoras, si pueden véanla, Grecia decide posponer el juicio hasta que las cosas estén más tranquilas. El 18 de noviembre de 2022, Sarah y Sean se presentan con sus abogados en la isla de Lesbos y piden fecha para su juicio, pero solo reciben una prohibición de abandonar el territorio griego. Ahora, Sarah y Sean ya no pueden ayudar a los migrantes, pero tampoco se pueden ir de Grecia, porque, claro, eso era lo principal, ¿no? El 1 de diciembre del 2022, finalmente se les informa que el 13 de enero del 2023 se llevará a cabo su juicio, y de ser encontrados culpables serían condenados a 25 años de prisión por el delito de espionaje, porque claramente eso hacían mientras salvaban a una persona de morir ahogada. El gobierno griego no gasta dinero en ayudar a los migrantes, pero sí prefiere gastar el dinero en encarcelarlos. En fin, la lógica del mundo nunca deja de sorprenderme. Bueno, esta pequeña historia que les quería comentar, que les acabo de contar, espero que haya sido de su interés. Y les digo, si pueden, busquen la película. No es porque Netflix me patrocine, Netflix patrocíname. Pero es acerca de esa situación que les acabo de contar. Y pues ustedes puedan ver todo el sufrimiento que pasa, ¿sí? Yo sé que a lo mejor hay personas que no les gusta ver esas cosas porque les causa como cierto estrés. Pero es parte de lo que es, o sea, es lo que existe. No podemos negar lo que existe. No por el hecho de que no veamos algo o que no digamos algo, las cosas van a desaparecer. Eso están ahí. Y tenemos que conocerlo y entenderlo para ser conscientes también y empatizar con el sufrimiento de estas personas. Pero bueno, espero que haya sido de su interés. Ahora vamos con el cuento de esta semana. Esta semana el cuento se llama Nasreddin. Este cuento sirio que les estaba platicando. Así que espero que sea también mucho de su agrado. El cuento de esta semana se llama Nasreddin. Y bueno, ya, sin más preámbulos, comencemos. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Damasco, vivía un joven llamado Nasreddin, que quería ser médico. Pero Nasreddin era siempre muy impaciente y quería que todo fuera rápido y fácil. Su madre siempre lo regañaba porque era alguien muy desesperado y no sabía escuchar a los demás. Nasreddin siempre pensaba que su madre era una exagerada y que las cosas saldrían bien a su manera. Así que, desoyendo los consejos de su madre, salió de la casa en búsqueda del médico más famoso de Damasco. Nasreddin llegó a la casa del médico y le dijo que quería estudiar con él para ser doctor, pero no quería ir a la escuela porque eso llevaba mucho tiempo, y que además él era muy listo y aprendía muy rápido. El médico sonrió y le dijo: «Está bien, acompáñame. Justo iré a ver a unas personas que están enfermas y puedes comenzar a aprender unas cosas sobre medicina». Llegaron a la primera casa de un hombre que estaba ahí tendido en cama. Tenía mucho dolor de estómago. Entonces pasaron a la habitación del hombre y, después de observarlo un momento, el médico, sin preguntarle nada, le dijo a la esposa de aquel hombre que lo que necesitaba su esposo era una infusión de hierbas que le iba a recetar y que dejara de comer tantas cerezas en exceso para evitar otra indigestión. Al salir de la casa, Nasreddin le preguntó al médico cómo había logrado averiguar lo que tenía el hombre. El médico le respondió que en la medicina, como en cualquier ciencia, el primer paso es la observación. Debes analizar no solo el problema, sino los elementos a su alrededor. Debes después plantear una explicación del problema, luego aplicar una solución y analizar los resultados antes de sacar conclusiones. En la casa que acabamos de visitar, el hombre tenía una charola con muchísimos racimos de cerezas
Incluso en sus barbas tenía el olor de un hombre que se impregnó con jugo de cerezas. El árbol de la casa es de cerezas y se nota que no tiene mucho que apenas cosecharon, por lo que fue fácil deducir que ese hombre se había indigestado de comerlas. Entonces Nasreddin se dijo a sí mismo que ser médico era muy fácil y le dijo al médico que muchas gracias, pero que ya había aprendido todo lo que necesitaba saber para ser médico. Y se fue corriendo antes de que el médico le pudiera decir algo más. De regreso a casa, escuchó que un vecino estaba platicando con otro señor sobre que su esposa estaba muy enferma y que no tenía dinero para pagar a un médico. Pero Nasreddin le dijo que él ya era médico. Entonces, dice, porque él había estudiado con el mejor médico de Damasco y que podía ayudar a su esposa sin cobrarle nada. El hombre, agradecídolo, lo llevó de inmediato a su casa y lo acompañó donde su esposa estaba en una cama con una fiebre que había demorado muchos días. Nasreddin decidió aplicar lo que había aprendido y se puso a revisar debajo de la cama y vio que la mujer tenía muchos pares de zapatos, por lo que le recetó una infusión de hierbas y le dijo al esposo que ya no le comprara tantos zapatos y que la hiciera caminar descalza unos días. Días después, la mujer murió. Fin. ¿Cuál es la moraleja? Reflexionémosla. Este cuento de Nasreddin, que nos habla esta parte de las impaciencias que algunas personas, todos conocemos a alguien que no escucha, que es de esas personas que tú le estás apenas dando un consejo o les estás recomendando algo y la persona te dice, sí, ya sé. Esas personas que siempre se niegan a escuchar o que dicen que lo saben todo, ¿no? Y que no te escuchan, pues por lo general cometen demasiados errores. Y a pesar de que cometen errores, ellos en su ego no lo admiten que cometieron un error, siempre tratan de justificarse echándole la culpa a otros factores, ¿no? Cuando las cosas no salen como él lo tenía pensado. Entonces, el evadir esas responsabilidades diciendo que no fue su culpa, que fue culpa de otros factores, bla, 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 pues te habla precisamente de una persona que es como Nasreddin. Nasreddin, un joven que cree que lo sabe todo, que cree que ser doctor es fácil, que ser médico, ¿no? Digo, porque qué tan difícil puede ser sanar personas, ¿no? Así como personas que luego dicen que extraer petróleo no es ninguna ciencia, ¿no? O cosas así. Entonces, esa parte que nos menciona sobre las personas que no saben escuchar, que no saben ser pacientes, que no se dan cuenta que sus decisiones, toda decisión que tomemos tiene una consecuencia. El problema es que algunas decisiones que tomamos, las consecuencias pueden ser muy graves, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Y en este caso, pues tuvo una consecuencia muy grave que ocasionó la muerte, pues, de una mujer, ¿no? Entonces, es sumamente lamentable esa parte, pero todos conocemos a alguien que es así. Y si usted es así, pues lo invito a que le baje un poquito. Todos en algún momento, todos cometemos el error de ser un poco Nasreddin. A veces creemos que ya sabemos todo. En algún punto de nuestra vida el ego se nos sube a la cabeza demasiado y pensamos que ya no tenemos que escuchar a nadie porque sí, mamá, ya lo sé, o sí, a quien sea le queremos decir que ya lo sabemos todo. Pero la realidad es que no. La vida nos abofetea con la realidad una y otra vez y a veces ni así aprendemos, ¿no? Entonces, mi reflexión personal es que no seamos como Nasreddin, seamos más humildes, reconozcamos que no podemos saberlo todo, que no lo sabemos todo y escuchemos a las personas que conocen y también tratemos de ir aprendiendo cosas, pero sin la necesidad de querer ir corriendo, ¿no? Antes de caminar siquiera. Y y bueno, esta es la historia de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que todo esto haya sido de su agrado. Y bueno, pues
Vamos a continuar ya la próxima semana. Ya estamos cada vez más cerca del final. Ya nos faltan escasos 3 capítulos. Y yo digo, wow, cómo se pasó la quinta temporada de rápido, ¿sí? Bueno, pues por mi parte eso es todo. Porque recuerden que... Y esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!